Europa está sembrada de castillos, unos reconocibles, casi habitables todavía, y otros reducidos a poco más que un montón de piedras barridas por el viento donde anidan las alimañas y el olvido. Son el testimonio de un pasado no demasiado lejano, de una época atormentada y oscura de la que, pese a su cercanía, ignoramos muchas cosas. La Edad Media. Dentro de sus paredes se decidieron guerras, se vivieron intrigas, se concertaron matrimonios y alianzas. Se gestó, en fin, esa parte visible de la historia en la que caben por igual las hazañas más heroicas y los hechos más miserables. La otra historia, la invisible, la del espíritu y el intelecto, tuvo su sitio en las iglesias y sobre todo en los monasterios, casi los únicos refugios para el conocimiento y la cultura en un continente que por entonces estaba sumido en la superstición y en la ignorancia. Todos y cada uno de esos vetustos edificios tiene mucho que contar. Quizá luego volvamos a alguno de ellos. De momento, son solo el pretexto para acercarnos a dos enigmas de esa Europa medieval que acaso tuvieron mucho en común: los templarios y el Grial. Situémonos a finales del siglo XI. El pretendido fin del mundo no había llegado con el año 1000 y, al parecer, la bestia del Apocalipsis iba a seguir encadenada por lo menos otros 1000 años más. Pero la angustia que ese temido acontecimiento había desatado en todo el orden cristiano fortaleció el poder de la Iglesia hasta extremos nunca antes alcanzados. Jerusalén y los santos lugares se convirtieron en la meta para multitud de peregrinos que querían ver con sus propios ojos y sentir bajo sus propios pies el escenario donde sucedieron los hechos que cimentaban su fe. Aunque en manos árabes, los califas de Bagdad y de El Cairo no ponían apenas objeciones a la presencia de los cristianos, que podían recorrer libremente la, para ellos, Tierra Santa. Pero esa tolerancia no iba a durar mucho tiempo. Los turcos conquistaron la ciudad de Jerusalén en el 1090 y con ellos se cerraron sus puertas a la cristiandad. El Papa Urbano II no tuvo dificultad en convencer a reyes y nobles de la urgente necesidad de rescatar los santos lugares. Y en el 1095, en el Concilio de Clermont, prometió indulgencias y otras medidas de gracia para todos aquellos que se incorporaran a tan sagrada empresa. Fue una larga y sangrienta campaña en la que los cristianos no se distinguieron precisamente por su benevolencia. En julio de 1099, el último reducto de los turcos, la mezquita construida sobre el antiguo templo de Salomón, fue arrasada en un auténtico baño de sangre. Al fin, la ciudad santa estaba en manos cristianas, pero siendo mucho no era suficiente. Jerusalén se hallaba en medio de un territorio todavía hostil en el que abundaban bandidos y miembros del ejército vencido que daban rienda suelta a su resentimiento robando y matando a los peregrinos. Era preciso proteger esos caminos y al tiempo dar cobijo y sustento a los viajeros, cada vez más numerosos, que movidos por la fe llegaban desde todos los rincones de Europa. Con ese fin se crearon órdenes religiosas como la de los Hermanos Hospitalarios Teutónicos o la Hospitalaria de Jerusalén. En ese ambiente y bajo esas circunstancias nació en 1118 una humilde, casi insignificante orden,
la de los pobres caballeros de Cristo, que estaba constituida por tan solo 9 hombres. Sus fundadores, Hugo de Páñez y Godofredo de Sena de Mar, y otros 7 caballeros franceses. Su misión: proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Una noble e ingente tarea para 9 hombres que representaban el ideal de los caballeros cristianos, monjes y soldados a un mismo tiempo, comprometidos por un juramento de obediencia, de pobreza y de castidad. 10 años más tarde, durante un concilio, la orden fue reconocida oficialmente, y como por entonces estaban ocupando un palacio construido sobre las ruinas del Templo de Salomón, cambiaron su nombre por el de Orden del Temple. «186 años después, en marzo de 1314, siendo rey de Francia Felipe IV el Hermoso y Clemente V el Papa, los templarios dejaron de existir. Tras un largo juicio que había llevado a la mayoría de sus miembros a la hoguera, el gran maestre de la orden, Jacobo de Molay, ardía también en la pira, cerrándose así uno de los capítulos más misteriosos de la historia del medievo europeo. ¿Pero por qué? ¿Qué había sucedido en esos casi 2 siglos para que aquella orden, nacida con tan altruista misión, mereciera un final semejante? Hablemos de ello mientras contemplamos algunas de sus iglesias y castillos. Son solo una muestra, un pálido reflejo del esplendor que el Temple tuvo en otro tiempo. La historia de lo visible, la que se fundamenta en hechos comprobados, nos dice que aquellos monjes soldados, apenas constituidos como orden, comenzaron a crecer en número y en riqueza con tanta rapidez y provecho que pronto se convirtieron en una de las instituciones económicas y militares más poderosas de su época. Aquellos pobres caballeros de Cristo que en sus orígenes fueron contemplados con simpatía y recibieron generosas donaciones, empezaron a ser mirados con envidia y recelo. ¿De dónde procedían tan inmensas riquezas? Se fue extendiendo el rumor de que durante su estancia en Jerusalén habían explorado los túneles que rodean el Templo de Salomón y abierto otros nuevos hasta dar con un fabuloso tesoro. Otros, en cambio, sospechaban que, sirviéndose de la alquimia, habían encontrado la forma de transformar los metales en oro. Lo más probable es que fuesen rumores sin fundamento y su prosperidad proviniese de la hábil inversión de las muchas donaciones recibidas y de otras fuentes, entre ellas la explotación de antiguas minas de plata, como las de Hien de la Encina, excavadas ya en tiempos de los romanos. En cualquier caso, y aunque parte de ellos se dedicaran a tareas económicas y administrativas, los templarios seguían siendo monjes y soldados en continua campaña, defendiendo los caminos y luchando contra los árabes. España era en esos siglos un escenario turbulento que requería constantemente de sus servicios. Por eso está sembrada de fortalezas e iglesias cuarteles del Temple donde pudieran descansar, curar sus heridas y orar con recogimiento de acuerdo a sus reglas. También, cuando las circunstancias lo requerían, eran bien recibidos en los monasterios del Císter, la orden religiosa con la que les unía fuertes lazos. Pero de nada sirvió su entrega a la causa cristiana. Pudo más la avaricia de Felipe IV en connivencia con un papa corrupto, ansiosos ambos de acabar con el poder de la orden del Temple y, sobre todo, de incautar y repartirse su enorme patrimonio. En un juicio que duró 7 años, acusados de herejía y sometidos a las más atroces torturas, numerosos caballeros templarios,
sobre todo los que desempeñaban cargos relevantes, terminaron por confesar cuanto sus interrogadores quisieron, incluidos los principales y disparatados cargos que pesaban contra ellos. Negar que Cristo fuese el Mesías, adorar a ídolos, entre ellos a uno con forma de diablo que llamaban Baphomet, entregarse a todo tipo de perversiones sexuales individual y colectivamente, escupir a la cruz y orinar sobre ella durante sus ceremonias, y un largo etcétera de acusaciones similares. Gran parte de ellos fueron quemados en la hoguera, y todos, en ese trance, negaron públicamente que fuese cierto lo que bajo tortura se habían visto obligados a confesar. Hasta aquí la historia visible. Pero ¿qué hay de la otra? De la que ha hecho correr tantos ríos de tinta. La mayoría de los autores coinciden en que las acusaciones que Iglesia y Estado vertieron sobre ellos eran pura patraña, pero al tiempo atribuyen a los templarios profundos conocimientos ocultistas, considerándoles más una secta de carácter esotérico que una orden estrictamente cristiana, o cuando menos que contemplaron los evangelios y la figura de Cristo desde una perspectiva heterodoxa, abierta a otras religiones y a otras formas de pensamiento. En este terreno todo son conjeturas, por más que alguno de esos autores se empeñen en lo contrario, entre otras cosas porque si algo caracterizó a los templarios fue el secretismo. Además de los votos de castidad, pobreza y obediencia, el neófito se comprometía con un juramento de silencio que, dados los tiempos que corrían, significaba la muerte si era quebrantado. Así pues, lo que sucedía durante sus ceremonias en criptas como esta queda a la imaginación de cada cual. Ni siquiera sabemos si el célebre Baphomet, cabeza o diablo con pechos al que todos aluden, existió fuera de la imaginación de los inquisidores, que interpretaron a su conveniencia cualquiera de las figuras simbólicas que aparecen representadas en las construcciones templarias. Y ese sí que es un dato objetivo. Los edificios levantados por el Temple proporcionan al observador atento información que sugiere conocimientos de carácter ocultista, lo que en sí mismo tampoco es extraordinario. Los maestros constructores de catedrales también hicieron uso de ellos. Símbolos, medidas, orientación, proporciones o vidrieras responden a conceptos que desde tiempo de Pitágoras buscan más la integración del hombre con lo cósmico que la simple armonía estética.